Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a la tarde de hoy, jueves 27 de enero, una tarde más aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca, donde le agradecemos que nos acompañen. Como ya saben, en Córdoba de Cerca nos gusta dedicar un espacio que ponga en valor el trabajo y la dedicación de aquellas personas, aquellos voluntarios y organizaciones que luchan por dignificar la vida de colectivos más vulnerables, de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad sin importar nada más que el carácter humano y social. Hablamos hoy de una organización humanitaria que emplea ya a un centenar de profesionales y que despliega un amplio programa de atención a toxicómanos, a diferentes perfiles de mujeres vulneradas y también a menores con problemas de conducta. Uno de los sellos de identidad de esta fundación, EMET Arcoiris, es que desde su origen ha sabido permanecer y estar atentos a los cambios sociales para dar respuesta así a los colectivos en situación de vulnerabilidad, como comentaba. Con nosotros está la directora general de la Fundación EMET Arcoiris, Auxiliadora Fernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miriam. Bueno, un placer ya por fin tenerte, que tenía muchas ganas de recibirte en el plató de Córdoba de Cerca. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Auxiliadora, hablaremos en la entrevista de la Fundación porque cabe destacar esa labor, ¿no? Ese trabajo que hacéis con los colectivos más desfavorecidos, con mujeres de diferentes perfiles y un etcétera. Pero antes me gustaría que contara, que nos hablara sobre su trayectoria, porque lleva dirigiendo la Fundación desde hace 20 años prácticamente, pero ya anteriormente ya trabajaba, ¿no? Hacía de voluntaria y demás. Cuénteme un poquito porque ¿qué le lleva a ayudar a personas? Bueno, como directora llevo 10 años trabajando en la Fundación. Empecé como secretaria técnica, efectivamente 20. Y como dice, he estado participando como voluntaria desde el origen porque el fundador y actual presidente y anterior director da la casualidad que es tío mío. Y bueno, esta iniciativa fue prácticamente familiar y todos en mi casa desde el origen estuvimos apoyando los principios de Arcoiris, que era entonces Asociación Benéfico Social Arcoiris, para atender a hombres, en este caso fueron los primeros drogodependientes. Y lo que me llevó a esto no te podría decir. Yo creo que esto es algo que uno lleva dentro. Innato, ¿no? Sí, o la necesidad o la conciencia de que la sociedad será mejor en la medida perdón, que cada uno pongamos un granito de arena y procuremos que eso sea así. Y en este caso era lo que tenía más cerca y como dice, desde el principio estuve apoyando en la medida que he podido. Bueno, uno de los colectivos principales que trabaja la Fundación es con aquellas personas que tienen adicciones, ¿no? A pesar del paso de los años sigue existiendo un gran estigma contra las adicciones. Usted que lleva tantos años trabajando y que trabaja día a día con personas, ¿cómo han evolucionado las drogas, las formas de consumo, las adicciones? Las adicciones van evolucionando de forma o en la medida que la sociedad también va evolucionando. Están cambiando las sustancias, están cambiando bueno, no están cambiando, se están introduciendo nuevas sustancias, incluso adicciones sin sustancias, que son las que más están sonando ahora, como puede ser Internet, como pueden ser los juegos online, juegos que son bastante peligrosas y todo está hoy mucho más a mano. Y efectivamente sigue estigmatizado el uso y el consumo de sustancias, pero bueno, yo creo que en la medida que vayamos normalizando, y cuando hablo normalizando no estigmaticemos, como decía, a las personas que lo usan, que al final ellas son también las víctimas cuando ese uso no es el correcto o le hace daño, que es el problema. En la actualidad son más los casos de patología dual en los que se producen simultáneamente un trastorno de salud mental y adicción. Sí, esto sí que va aumentando y que está siendo un gran problema, porque cuando hay comorbilidad, o sea, no solo hay un consumo de sustancias, sino que
a ello se añade una patología o más de una mental, pues el acercamiento a la persona y al tratamiento es más complejo. En la Fundación se ofrecen diferentes programas, ¿no? Diversos programas. Sí. ¿Cómo trabaja con este colectivo la Fundación? La Fundación desde el origen tiene clarísimo que esto tiene que tener un abordaje holístico, o sea, incluyendo a toda la persona, biopsicosocial, desde una mirada médica, desde una mirada psicológica, pero también desde una mirada educativa y social. Hay que reeducar hábitos, hay que procurar el cambio, que el cambio se produzca en la persona para que deje de ser un problema, ¿no?, el consumo. Para esto el trabajo en equipo es no solo fundamental, sino muy necesario. Por supuesto, también hablaba de que la Fundación de Primera se dedicaba, ¿no?, al tratamiento a los hombres, a ofrecer tratamiento a los hombres, pero cada vez son más también las mujeres, ¿no? ¿Cómo es el papel, la figura, el perfil de la mujer adictiva? Bueno, el consumo en la mujer es un consumo mucho más individual, más escondido que el del hombre. De hecho, la única sustancia en la que el consumo de la mujer es superior al de los hombres, por ejemplo, los hipnosedantes, que son, pues ya sabemos, para evitar males psicológicos, depresiones, para poder dormir, y además son legales. La mujer tiene un consumo de sustancias legales mucho más superior que el del hombre, porque el consumo en la mujer, como tantas otras cosas que nos atraviesan a las mujeres, está muchísimo más estigmatizado que el del hombre. Bueno, sí. Tardan más en iniciar el tratamiento porque tienen muchísimas más cargas familiares o tienen a su espalda las cargas familiares, cuidado de hijos, cuidado de personas mayores, el cuidado en general. Las mujeres somos cuidadoras y esto hace que se encuentren con muchísimos más inconvenientes a la hora de iniciar un tratamiento, y cuando lo inician, el apoyo que tienen de familias, parejas, es mucho menor que el de los hombres. Está aumentando el número de mujeres que acuden a tratamiento. En nuestro caso, claro, como tenemos una comunidad terapéutica que es para mujeres, claro, atendemos un número similar porque es exclusivamente para mujeres. Se ofrecen diferentes servicios, ¿no?, o para mujeres y hombres en este caso. Exactamente, son recursos distintos, porque tenemos que tener en cuenta también que barajamos que un 80% de las mujeres que tienen problemas de adicciones son también víctimas de violencia de género, y el abordaje en este caso, nosotros pensamos que por lo menos debe de haber un recurso para que las mujeres donde esta situación está mucho más evidente, pues pueda ser abordado desde un recurso específico solo para ellas. Al final, usted recientemente decía que la peor droga en España es la satisfacción personal, el hecho de tener lo que quiero, mientras que la enfermedad es la insatisfacción, la debilidad de carácter. Idea que comparto, y más conociendo su larga trayectoria, que sabe mucho y que vive el día a día con personas adictivas. Pero, ¿por qué? ¿Puede explicar el por qué? ¿Qué le lleva a lo largo de estos años a pensar que esto es así? Que al final la droga de la actualidad es la satisfacción. Bueno, porque al final lo que nos hace empezar un consumo es evitar, son estrategias de evitación de determinadas situaciones que nos incomodan o que nos hacen daño, o si no evitarlas, por lo menos superarlas, compensarlas, y mucho de eso tiene que ver con que no me encuentro bien conmigo mismo y busco estrategias para que eso no sea así. Haciendo hincapié en eso, de esa insatisfacción, ¿no?, o de debilidad de carácter, mencionaba el abordaje de la relación que hay entre adicción y violencia de género. La mujer al final acude a una adicción por esa debilidad de carácter, por sentirse inferior por la sociedad, ¿no?, al final por la presión.
Exactamente, por escapar justamente de todo eso. Y también otra de las características de las mujeres que se acercan al tratamiento, muchas de ellas han iniciado el consumo por la pareja, no así en el caso de los hombres. Sí. Y incluso cuando salen de esta adicción, en los hombres es mucho más fácil cuando tienen un apoyo externo de una mujer, que la mayoría de las veces cuando este apoyo externo existe no suele ser pareja consumidora. En el caso de las mujeres sí, son muy tendentes a tener pareja consumidora. No quiero generalizar porque no en todos los casos es así, pero en la gran mayoría. Sí, pero que las estadísticas al final, ¿no? Las estadísticas hablan por sí solas. Sí. Bueno, y hablando de mujeres y de los programas que se desarrollan desde la Fundación, hay un programa bastante interesante e importante que trabaja, ¿no?, con mujeres y con menores migrantes. Sí, el programa O2, que como decía en un principio, una de las características de la Fundación es estar atentos a las necesidades que hay en la sociedad o que van emergiendo y que no están suficientemente o adecuadamente atendidas por la iniciativa pública o privada. Esto fue lo que pasó a raíz del conocimiento también de informes del Defensor del Pueblo, de Fiscalía, de la situación de mujeres migrantes subsaharianas que llegan con niños a las costas españolas. Antes era Andalucía, ahora pues están llegando a Canarias. Son situaciones bastante complejas y en el año 2018 abrimos un nuevo programa con otras entidades. Esto no es un trabajo exclusivamente de la Fundación Emeta Arcoiris, somos el primer paso, el centro de acogida, pero hay toda una red de instituciones públicas y privadas también para apoyar el proceso de estas mujeres y estos niños, incluso acogerlas en segunda fase a aquellas que deciden quedarse en España. Fue en su día un proyecto piloto y pionero. En el año, 2 años después, nos incorporamos al programa de ayuda humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que formamos parte de la actualidad, y estamos haciendo un trabajo bastante interesante de conocer la realidad de estas mujeres. Tienen una historia de vida tremendas, son jóvenes, vienen con niños normalmente pequeños. Los motivos de salida de sus países son muy duros: matrimonio forzoso, mutilación genital femenina. Todo esto puede estar cruzado también por redes de trata. Mafia, ¿no? Sí. No es todo trata, por lo que estamos viendo, y también estamos viendo que es muy complicado que una mujer recién llegada a Europa se reconozca como víctima de trata. Eso necesitaría un proceso de primero entender la situación en la que está y luego entender qué significa la protección que le ofrece el programa de trata para ella, ¿no? Entonces nosotros trabajamos la prevención secundaria, o sea, el darle herramientas para que ellas conozcan la realidad, que esto no es el paraíso, que pueden estar en unas situaciones muy difíciles y complicadas, que es una responsabilidad venir con una persona menor a Europa. Lo fundamental es la protección de los niños, sí, el dotarle de identidad, porque la identidad es el derecho a tener derechos. Y justamente, muchos no tienen. Exactamente. Que sean visibles, porque a la medida que son visibles van a estar más protegidos. Y también estamos trabajando mucho enfocándola a la protección internacional, lo que se conoce por el asilo, porque es una protección a la que pueden optar sin necesidad de reconocerse víctimas de trata. En fin, conocer todas estas realidades para poder ayudarla un poquito mejor. Estamos extendiendo la red a Francia, porque la gran mayoría de ellas quieren seguir a Francia. 2 de nuestras educadoras se han desplazado allí, han estado allí una semana compartiendo con ellas y conociendo la situación en la que están. Bueno, un programa muy duro, pero muy interesante. Sí, al final que sientas que ayuda realmente, ¿no? Y ayuda a que las mujeres se pongan en valor, porque vienen huyendo de sus países de una situación inhumana, que se lanzan al mar o se lanzan a cambiar de vida sin saber lo que les espera al otro lado. Lo que saben es que no quieren lo que tienen allí y bueno, todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor. Todo el mundo tiene derecho a querer una vida mejor para su hijo y su hija. Y sí, bueno, es que hay muchas cosas por hacer, Miriam.
Queda mucho Necesitamos trabajo muchas por manos. delante. Ha mencionado la importancia del menor, ¿no? En este caso, los menores extranjeros no acompañados, MENA, que son 4 letras que en la actualidad, pues hace unos años hemos visto muchos casos en televisión, en los informativos, se encuentran en el punto de mira por cuestiones, en este caso, políticas o por cuestiones humanas. Yo creo que son por cuestiones de incomprensión y de desconocimiento. Partimos de que la palabra MENA, por ejemplo, ya es bastante fea. Cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados, si tú has viajado antes de los 18 años a cualquier país europeo para hacer no sé, un curso de inglés o cualquier cosa, ya podría ser un MENA. Eres un menor no acompañado que se va al extranjero, ¿no? Y al final son niños y niñas en movilidad y sin adultos referentes. Entonces ya de por sí estamos poniendo una barrera cuando hablamos de MENAs. Y bueno, como toda realidad, y como toda realidad, sobre todo la diferente, hay cosas o problemas que puede acarrear, pero también hay mucha riqueza detrás de todos estos menores que llegan a España, y habría que ver esa parte de lo que nos pueden aportar y enriquecernos más con eso, aparte de que yo creo, no, lo dice la legislación, el bienestar superior del menor está por encima de todo y es responsabilidad de todos. Todo el mundo tiene derecho a una vida digna. Claro, y son el futuro. Yo digo, los niños son el futuro, los niños y las niñas son el futuro. Lo que hagamos con ellos va a ser nuestro futuro. Por supuesto. Con el trabajo que se hace desde la Fundación, ¿se da un tratamiento distinto a aquellas mujeres inmigrantes que vienen con niños? Bueno, es que nosotros hemos elegido trabajar con ese colectivo porque otra de las cosas que estamos destacando es que justamente los menores que vienen solos, sin referentes, bueno, son la administración, en este caso la Junta de Andalucía, por ejemplo, pues es responsable de esos menores, pero los que vienen acompañados se supone que ya están suficientemente protegidos por el hecho de venir con una persona adulta, con sus madres. Y no es así, porque al final son apéndices de la madre, son como mochilas y parece que no tienen identidad propia. Entonces nosotros, que queremos trabajar en el programa 2 con mirada de género y de infancia, nos estamos volcando cada vez más en esa mirada de la infancia, porque a estos niños también hay que protegerlos, también necesitan protección, como decía, partiendo de que hay muchos de ellos que no tienen identidad, no tienen registro y esto no puede ser. Un trabajo de formación, de inclusión, de valoración de todo, al final, de la vida humana. Y ¿no? una parte jurídica también muy importante, jurídica y legal, porque nosotros estamos acostumbrados a llevar un DNI, incluso pasaporte desde muy chiquitito, y no le vemos ni la necesidad, pero eso nos ayuda a todo en la vida. A tener derechos, como decía anteriormente. Bueno, y hablando de los menores, ¿no? EMET Arcoiris también trabaja con menores, en este caso con problemas de conducta. Me imagino que en este caso también hay niños que son menores inmigrantes, ¿no? Sí, bueno, los menores con los que nosotros trabajamos son menores tutelados por la Junta de Andalucía, son centros de menores tutelados. Y claro, algunos de ellos son emigrantes, de hecho hemos tenido algunos subsaharianos también, marroquíes, pero tienen la protección de la tutela de la Junta de Andalucía. Son menores con problemas de conducta, presentan unas conductas disruptivas, falta de límites, y es un trabajo bastante duro también, pero bastante gratificante. La Fundación EMET Arcoiris tiene un valor tremendo, que son alrededor de esas 100 personas de las que ha empezado hablando. Son lo mejor de la Fundación, porque son gente, aparte de muy preparada, son gente muy involucrada, gente que se cree el trabajo que hace, que busca siempre el beneficio y lo mejor para cada una de esas personas y de esos colectivos de los que ha estado hablando, y ese es el gran capital de la Fundación, el capital humano. Con respecto a los menores,
¿qué acciones se llevan a cabo? ¿Cómo abordan cada caso, ¿no? Porque me imagino que los problemas de conducta les vienen, pues, a lo mejor de problemas familiares o que hay diferentes perfiles. La gran mayoría, sí, la gran mayoría son problemas que traen acarreados claro, de las circunstancias de vida que han tenido. Te digo igual que como cuando hablábamos del abordaje a las adicciones, al final es el trabajo o el saber manejar el vínculo, el conseguir el vínculo, que con los menores además se hace fundamental, y el manejo de los límites también. Estos niños necesitan tanto cariño como límites. Y ese es el gran trabajo y la gran riqueza de la Fundación, como te digo. Todo esto tiene, bueno, hay psicólogos, médicos, trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales, todo un equipo de profesionales. Sin duda, el valor del equipo humano que forma la Fundación. Formado, pero también, como te digo, que tiene muy claro que primero hay que ganarse el cariño de ese niño, de esa niña, y luego, cuando ya tiene ese cariño, hay que empezar a reeducar. Al final, el trabajo con las personas es básicamente el mismo. Primero, acercarte, ganarte ese vínculo y después empezar a trabajar en la reeducación de todo aquello que no funciona y que hay que aprender a hacer y asumir de otra manera. Bueno, hay que resaltar ese equipo humano que tiene la Fundación, sí. Y sin duda todo viene también de la mano de la calidad humana de la directora general, auxiliadora, que es de valorar también eso. Gracias. Muchísimo. Prácticamente desde los 20 años, decía al principio, que ya empezaste como voluntaria, 10 años dirigiendo la Fundación EMET Arcoiris, son muchos años que dan para mucho, momentos buenos y no tan buenos, lágrimas de tristeza, pero también lágrimas de alegría. Con su larga trayectoria, ¿cuál ha sido la acción o el proyecto más revolucionario con el que usted diga, con esto he hecho una revolución? Esto es un pequeño paso, pero que a la larga se va a notar. Bueno, eso es difícil de valorar porque como yo pienso que todavía quedan muchas cosas por hacer, no pienso esto va a ser... Bueno, el hecho de haber empezado a trabajar con mujeres con adicciones en el año 1990, que abrimos la primera comunidad terapéutica para mujeres, yo no estaba allí, pero yo me siento orgullosa de eso, igual que si hubiese estado en ese origen, ¿no? Y pensar que hay una necesidad específica para este perfil de mujeres, a mí eso me parece un gran paso. Como te digo, sigue siendo la única que hay en Andalucía, sí, en este momento. Al final es mostrar ese apoyo, ¿no?, a la mujer que Exactamente. Y dentro de esa comunidad terapéutica, en el año 2016, iniciamos también un proyecto para trabajar con mujeres víctimas de violencia de género, de las que están en la red de violencia de género, las casas de acogida. Allí es motivo de expulsión si estás consumiendo en activo, solo puede estar 15 días y después se quedaban sin recursos. Nosotros, como digo, en el 2016 iniciamos un programa también para atender esas dos dificultades o esas dos situaciones que se dan a la vez y que las dejaban sin recursos. Para mí eso también es un paso importante. Y el del proyecto 2, como te digo, que además trabajar con mujer y niño, que yo, está feo que como dice aquí, hijo, quieren más, ¿no? Yo lo quiero a todos que de la mano te cortas, que no te duela, ¿no? Pero es verdad que las mujeres lo tenemos más complicado, sí, y que hay determinados perfiles de mujeres que lo tienen más complicado todavía, y si a eso le añadimos niños y niñas, pues ya no te quiero contar. Entonces, O2 está siendo revolucionario de alguna forma porque está poniendo encima de la mesa un montón de situaciones, o si no un montón, situaciones muy duras que están ahí y que debemos de conocer. Y que al final se le está dando voz y visión a esos casos. Claro. Para terminar ya, próximos retos que emprenderá la Fundación para este año. Mira, ahora estamos abriendo camino en formación, porque nos parece que todo esto que llevamos aprendiendo después de tantos años está bien compartirlo y está bien ayudar a otros profesionales y a otras personas, voluntarios que quieran embarcarse en proyectos similares o en acompañar a personas, procesos de cambio en personas,
y como digo, nos estamos animando, este año va a ser importante a abrirnos mucho más a la formación. Bueno, decir que se me ha pasado mencionarlo, que en los primeros meses de este año 2022 también están con las jornadas de sensibilización, ¿no?, de ciudades sin alcohol. Ante la droga. Eso. Sí, nosotros venimos participando siempre con ese programa. En temas de sensibilización siempre estamos bastante activos, hacemos también formación con los ayuntamientos contra la violencia de género, para visibilizar esa situación. Sí, bueno, todo lo que podamos, compartir y sensibilizar, pues es importante. Muchísimas gracias, auxiliadora, por acompañarnos, por empatizar, por compartir con nosotros toda la experiencia, toda la trayectoria y esos casos tan duros, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Nosotros dejamos con el siguiente vídeo una pequeña pausa y volvemos a continuación con nuestro siguiente invitado. Uno de los sectores que ha vivido durante la pandemia expuesto al riesgo de contagio ha sido el sector odontológico. Los dentistas han tenido un papel fundamental aun cuando se impuso el confinamiento y cuando tampoco se conocía mucho sobre las formas de contagio del virus que aún permanece entre nosotros. En el programa de hoy hablaremos sobre ese papel que han desarrollado los dentistas durante la pandemia y además también analizaremos los diferentes tratamientos que se ofertan en el mercado al alcance de cualquiera para prevenir y corregir ciertas patologías. Para ello tenemos con nosotros al presidente de la Comisión Científica del Colegio de Dentistas de Córdoba. Buenas tardes, José Pinilla. Buenas tardes, Miriam. Encantado de estar aquí. Igualmente, es un placer tenerle aquí con nosotros. Como he mencionado, durante la pandemia los dentistas no dejaron de trabajar, continuaron con su actividad y en ese sentido pues tuvieron un papel fundamental, ¿no?, debido al trabajo de urgencia que realizan. Pero ¿qué papel es el que tenían concretamente? Claro, es que cuando se decretó el confinamiento, si mal no recuerdo, en el mes de marzo, el día 14, pues dentro de las actividades que se consideraron esenciales y que podían seguir teniendo cierta actividad, pues entre ellas las clínicas dentales estuvieron dentro de ese grupo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en principio lo que se autorizó es los tratamientos de urgencia, es decir, no eran tratamientos normales, no se iban a seguir con tratamientos habituales que no son urgentes, eso se terminaron en la... Un empaste de muela y eso no... Hombre, no, salvo que tuviera dolor, si el paciente tenía dolor, entonces sí, o sea, sobre todo se trataba en el tema del dolor, ¿vale? Durante ese tiempo, pues es verdad que las consultas no estuvieron activas con el horario habitual, en concreto, en mi caso, pues yo no estaba en la consulta, pero sí tenía un teléfono desviado al móvil para el de la clínica, por si algún paciente llamaba con una urgencia, pues yo íbamos a la consulta y lo atendíamos, ¿vale? Con unas condiciones un poco, francamente, yo diría que arriesgadas, porque no se conocía, como bien has dicho, no se conocía mucho sobre el tema del virus, su transmisión, se sabía que era muy, muy contagioso y encima teníamos el hándicap de que habíamos donado, en muchos casos, en mi caso, pues gran parte del material que yo tenía cuando se cerró la clínica, de forma, digamos, al tratamiento habitual,
hasta que se decretó el tema de la actividad esencial, hubo un tiempo en el que se empezaron a pedir desde la Seguridad Social y la Sanidad Pública pues todos los materiales que tuviéramos, entre ellos las clínicas dentales, en nuestras consultas, que no, en teoría no nos iban a servir para donarlos. Sí, que de mascarilla. Claro, mascarillas, guantes y tal, y yo de concreto dimos pues un montón de... Claro, y ahora cuando nos decretaron actividad esencial y teníamos que tratar... Pues erais vosotros los que tenéis que necesitábamos. Entonces, bueno, ahí nos cubríamos como podíamos, con plásticos, como tal, sí, un poco heroico. Pero bueno, creo que en general las clínicas dentales cumplieron un papel fundamental a la hora de controlar un poco todo lo que eran las necesidades urgentes de tratamiento de los pacientes, de las personas, de la sociedad, ¿no? En general, evitando así pues el que tuvieran que trasladarse pues a servicios de urgencia, a otro sitio donde podría haber habido más colapso o más problemas. Entonces, ahí estamos muy orgullosos. Desde el colegio se habilitó una página web en la que la gente podía consultar qué clínicas estaban abiertas. Y ya digo, no eran todas, pero un gran número de clínicas estuvieron. Permanecimos, repito, solamente con urgencias, era lo único que atendíamos. A raíz de la pandemia, ¿ha habido alguna patología que se haya incrementado? Claro, es verdad que ha habido algo que además yo creo que salió en los medios de comunicación durante, pues al poco tiempo de empezar el tema de la pandemia, y es que empezaron a aparecer cada vez más. Es una patología, de la que voy a hablar ahora, que es muy frecuente y la padecemos desde hace, digo, yo me incluyo, que es el hábito, se puede denominar patología, aunque casi que es fisiológico para el ser humano, es el hábito de apretar. O sea, el bruxismo, que es como se denomina el rechinamiento o el apretamiento dentario, es algo que tenemos casi todos los seres humanos, unos más que otros, depende del incluso del durmiendo, carácter. ¿no? Mucha Sí, gente durmiendo, lo desarrolla. exacto, se desarrolla fundamentalmente durmiendo, pero también de día, o sea, de día, sobre todo ante cualquier situación que nos estrese, enfado, problema, preocupación, nuestro cerebro, una parte no consciente del cerebro, el subconsciente, nos manda unas órdenes de tensión, de tensionar, y tensionamos mucho la boca, y la boca hacemos una fuerza espectacular, o sea, la fuerza que tenemos en nuestra musculatura de la mandíbula, que es el maxilar inferior, que es la que cierra contra el maxilar superior, son fuerzas tremendas. Claro, eso provoca una serie de problemas añadidos de roturas de dientes, roturas de empastes, desgastes, los implantes se pueden romper tornillos. Entonces vimos un aumento con todo este problema de la pandemia, como esto aumentaba considerablemente, y no solamente yo lo vi en mi clínica, sino que a nivel el propio Consejo General, que fue el que alertó de esto a la sociedad, pues porque se vio que estaban aumentando mucho los problemas debido al aumento del bruxismo. Lógico, porque estamos viviendo una situación que no era normal y seguimos un poco viviéndola. O sea que esto se sigue manteniendo, yo creo. Si ya de por sí se tiene esta patología, claro, y te crees que estás relajado y tienes la mandíbula apretada, cuando tú te crees que estás relajado, que te provoca dolor de cabeza y demás. Sí, provoca pues muchos trastornos. Es que afecta no solamente a los dientes, sino también hay que decir que afecta a la propia articulación del maxilar inferior, que tiene unos condilitos, una especie de bolitas que tenemos aquí, que son por delante del oído. Y eso es lo que como se ensancha, ¿verdad? Sí, no más que ensancharse, lo que hace a veces es provocar un dolor que está referido hacia el oído y que el paciente a veces confunde con un dolor de oído. Se acude al otorrino, que explora y ve que no tiene nada. Entonces, hay dolores musculares, hay dolores articulares. Hay, como ya digo, problemas dentales, también de roturas, o sea, que quiero decir, la patología que desarrolla es muy amplia, y por eso es importante prevenirlo mediante el uso de dispositivos que puedan prevenir esto, ¿vale? Y los hay. Hablando de dispositivos que puedan prevenir y que ayuden esto, siempre de la mano de un profesional, de un dentista en este caso, pero sin embargo, en competencia esto, en el mercado se ofrecen tratamientos para corregir o para prevenir el bruxismo, y creo que tiene una serie de riesgos y consecuencias que afectan a la salud bucodental, ¿no? y a la salud en general. En general, efectivamente. Es que hay que partir de la base que cualquier tratamiento que tenga una intervención dentro de la boca debe ser llevado a cabo en el sitio adecuado, que es la clínica dental. Es decir, lo que puede parecer una cosa relativamente inocua, que es colocarse unas férulas de las que estamos hablando, como tú bien has dicho, que se están ofertando en farmacias o incluso por internet. En fin, tú compras un pack, una especie de cajita en la que te trae algún material que tú colocas en tu boca y te lo adaptas. Pero claro, esa adaptación evidentemente no es una adaptación individualizada, que es lo que necesita una buena férula. La férula, que es como se denomina a este dispositivo, tiene que estar
individualizado para la boca del paciente, tiene que tener un buen contacto con los dientes, o sea, la férula va sobre uno de los maxilares, el inferior o el superior, y tiene que tener un buen contacto con los dientes del otro maxilar, porque si no hay un buen contacto puede generar más patología, y muchos de estos dispositivos son dispositivos blandos que no tienen unos buenos contactos y que generan a veces más patología de la que previenen. Previenen el bruxismo, es verdad que sí, pero porque, quiero decir... Porque te relaja un poco. Te relaja, no, más que relajar, lo que hace es evitar que el diente se desgaste, eso es cierto, pero puede provocar mucha patología de lo que hemos hablado antes a nivel articular, muscular. Entonces, yo creo que son tratamientos no muy seguros y no muy recomendables, francamente. Y al hilo de esto, te diré que están apareciendo ahora también una serie de tratamientos que yo... Te lo iba a comentar, que también tiene que ver con férulas de... Claro, pero son férulas... para corregir, ¿no? Claro, son como sí. las ortodoncias transparentes, exacto, que además... Exacto. Están teniendo un boom, no sé si en ventas, pero en publicidad sí, porque además lo promocionan influencers y todo. O sea sí, que... claro, es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo. Son tratamientos que tienen que estar regulados y digamos que seguidos por un profesional, porque un tratamiento de estos mal realizado, pues que puede crear una cantidad de problemas tremendos. Y estamos hablando de una situación en la que el paciente se toma él mismo, o sea, se le manda una especie de un pack, que también él se toma sus moldes, los manda por correo y ya le mandan ese tipo de férulas para ir moviendo los dientes, pero sin ningún control. O sea, eso es lo que a mí me deja un poco... O sea, ¿cómo se permite? Eso para mí es casi intrusivo. Es que total. Te lo envían por correo y... Te lo envían por correo y tú lo vas usando, pero cada X se supone tiempo, que manda fotos, pero bueno, no pero sé. Cada X tiempo tú te lo cambias y te pones exacto, otro. Exacto. O sea, que es una cosa que realmente funciona, pero tiene que estar bien regulado y tiene que estar hecho por profesionales, claro. Es que si no, estamos hablando de algo que no tiene muchas garantías y los problemas que pueden aparecer, donde los vas a solucionar. A posteriori son más graves, yo no recomendaría en absoluto este tipo de tratamientos, porque pueden crear más patología de la que pueden prevenir. Y para acabar ya con los tratamientos, uno que tampoco se puede quedar al margen son los blanqueamientos. Claro, es lo mismo. Hablando el blanqueamiento es un tratamiento que funciona muy bien, pero puede crear mucho problema también, puede crear, eso es la tercera, digamos, caballo de batalla que estamos teniendo los dentistas con una serie de mercado que hay fuera de nuestras consultas y que no está en absoluto regulado, porque el gel blanqueante que se utiliza, que es peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida, son unos productos que son hasta cierto punto, entre comillas, peligrosos, es decir, no bien usados y no bien controlados, pueden crear problemas, y de hecho es algo que yo he visto, o sea, en pacientes que se han hecho tratamientos, digamos, por su cuenta, a través de internet, que lo han comprado el producto y se han hecho que hay que son también con una luz. Sí, pero mira, para que sea, realmente la legislación permite el que fuera de las clínicas dentales se pueda usar un tipo de producto blanqueante, pero es un producto blanqueante a tan escasa, claro, no es peligroso porque tiene tan poca concentración que realmente no es efectivo. O sea, ahí tenemos dos cosas: o utilizar cosas que no son efectivas, que serían las que permite la ley que se puedan ofertar fuera de una clínica dental, porque no son inocuas y no hacen daño, o bien utilizar productos que son peligrosos fuera de las clínicas, que es lo que se está haciendo ahora, ¿vale? Y al parecer, pues claro, este tipo de tratamientos pues pueden ser dañinos y nocivos para los dientes y crear mucha patología. Por supuesto, sin duda, cuando se trata de salud, no cabe duda que lo mejor, la opción más racional y segura es acudir a un profesional que nos aconseje y estudie cada caso de manera individual, ¿no? Porque al final lo que nos encontramos en el mercado, como comentábamos, son tratamientos generales, pero que no están personalizados, que no están basados en ningún estudio específico ni centrado en la necesidad de cada persona, que cada persona necesita un tipo de tratamiento específico. Tú imagínate, o sea, lo primero que tienes que hacer cuando haces una revisión a un paciente es primero ver si tiene alguna caries, si tiene algún problema periodontal, y todo esto queda totalmente obviado en este tipo de Claro, es que al final un tratamiento de estos te puede provocar una infección. Claro, porque si una tú persona tienes con una caries y se pone un producto blanqueante, pues la pulpitis o la infección del nervio va a ser segura. O usa una férula cuando tiene problemas periodontales y no se trata de la encía de... Claro, los problemas periodontales, no lo aclaro, pues son problemas en los que perdemos soporte óseo, soporte dental y a veces no están diagnosticados. Hay mucha gente que tiene este tipo de problemas, o sea, una periodontitis,
antiguamente se conocía como piorrea, habrás oído hablar de ese término, es un término feísimo, pero es digamos el estadio terminal de esos problemas que hay que tratarlos a tiempo. Entonces una persona que no sea bien diagnosticada pues puede crear más problema del que soluciona. Está claro. O sea, por supuesto, lo que tú has dicho, creo que el sitio adecuado donde hay que digamos, recurrir a este tipo de terapias es en la clínica dental, que es donde están los profesionales que nos dedicamos a por supuesto, y así prevenir riesgos mayores y perjudiciales para la salud bucodental. Bueno, y también mencionaba al inicio en la presentación de que es presidente de la Comisión Científica del Colegio de Dentistas de Córdoba. Tengo entendido que aquí se desarrollan diversas actividades y también se promueven diferentes cursos. Sí, desde hace muchos años. Yo llevo en la Comisión Científica muchísimos años. No te voy a decir cuánto porque no te lo vas a creer, pero bueno, mucho tiempo. El caso es que es algo que me gusta. Más de 30. Pues creo que sí, Empecé en el año 91, o sea que si hacemos la cuenta. 30. 30 justo, exactamente. Pues fíjate. Entonces, lo que quiero decir que es algo que me ha gustado siempre porque, bueno, no han sido los 30 seguidos, es decir, ha habido momentos en los que ha habido algún interludio y no he estado al frente de la Comisión Científica, lo ha llevado otro compañero, pero sí, llevo muchos años. Y la verdad es que es algo, como digo, que me gusta porque una de las principales misiones que tiene el colegio precisamente es la formación de los propios colegiados, es decir, el que puedan estar actualizados y mediante cursos dictados por profesionales expertos en determinada materia a los que recurrimos para que normalmente son cursos presenciales, como siempre lo han sido, que tenían una duración aproximadamente de un día, o sea, eran 12 horas, 8 horas, depende, con mucha parte práctica. Hemos tenido muchísimos cursos prácticos en el Colegio de Dentistas de Córdoba. Claro, ahora todo eso con el tema de la pandemia pues está totalmente paralizado, efectivamente. Ahora vamos a empezar, porque parece, hasta que ha llegado la nueva variante Omicron, tenemos ya previstos algunos cursos, pero a ver qué pasa, pues estamos pendientes teóricamente se pueden dar, porque guardando un poco lo que son las medidas de seguridad, el distanciamiento y todo el uso de mascarillas, se pueden dar y se están dando, ¿no? en otras entidades como, pues, no exactamente colegios, que también, sino también sociedades, que como te he dicho, ahora también hablaremos del tema de las sociedades, en las que pues, se están dando cursos presenciales ahora mismo, ¿vale? Pero de todas formas es una responsabilidad muy grande, entonces el colegio ahora mismo está un poco cauto y seguimos haciendo actividades pero tipo online, ¿vale? A través de webinars, que son una especie de cursos cortos. Una manera de no perder, ¿no? De no perder, sí, o sea, no se ha perdido en ningún momento. Es verdad que la actividad formativa el colegio la ha seguido manteniendo mediante este tipo de actividades, que en este caso son no presenciales, sino vía internet, telemática. Telemática, efectivamente, sí. Al final hay que adaptarse a las circunstancias, a la situación que tenemos y no quedarse estancados porque al final los tratamientos también van avanzando, van evolucionando y van mejorando. ¿no? Claro. Hay que estar, en nuestra profesión hay que estar totalmente al día, no queda otra. Y ya digo que aparte de esto, pues estamos deseando de volver a la actividad formativa presencial, que es lo que realmente nos gusta, el contacto con los compañeros, el poder hablar con ellos, el tomarte un café y tal, pero en fin, estamos en una situación que poco a poco, parece que vamos viendo la luz. Esperemos. Sí. Bueno, ¿y también pertenece a una sociedad? Sí, yo soy miembro de la sociedad, pertenezco a varias, pero de la que soy más, en la que estoy más activo y en la que me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho la cirugía dentro de mi especialidad. Entonces hay una sociedad que es la Sociedad Española de Cirugía Bucal, SECIB se llama, y que es una sociedad que lleva ya muchos años y lleva muchos congresos. De hecho, lo que te voy a hablar ahora es que solicité para Córdoba la sede como sede de congreso para el año 2021, que por el tema de la pandemia pues, se ha ido posponiendo claro. Y ahora hemos pasado al año 2023. Entonces, en el año 2023 vamos a dar en Córdoba, va a haber en Córdoba un congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, que es una sociedad de bastante importante a nivel nacional, y en la que vendrán pues, ponentes internacionales y nacionales, aparte de muchísimos compañeros, pues, a participar en esta actividad formativa tan importante como es un congreso, en la que se ven todas las novedades y todas las nuevas técnicas que se pueden desarrollar. Por técnicas, tecnología y todo, exacto, ¿no? Todo. Hay también una exposición comercial que también utilizamos como referente para poder ir actualizándonos en determinados productos y está muy interesante. Lo haremos en el Palacio de Congresos, Dios mediante, y bueno, pues yo creo que va a estar muy bien. Las fechas son del 20 al
23 de septiembre del 2023. ¿Y dónde se va a celebrar? El Palacio de Congreso. En el Palacio de Congreso, ¿no? Exacto. En 2023, vamos, Exacto, ahí ya pues la pandemia ya habrá dado un respiro y sí, seguro que ya sí se te digo puede... que tenía que haber sido el 2021, o sea, tenía que haber Sí, sido se ha puesto ya 2 años, o sea los que... años posponiendo, No, pero ya parece que sí, seguro que ese congreso se puede celebrar y para la ciudad de Córdoba además... Es importante. Creo que es un evento muy importante. Claro, sí. es que es un evento al que pueden acudir alrededor de 1000 congresistas, es el número, todo eso, a nivel de hoteles, a nivel de todo, restaurantes y tal, pues está bien, yo creo que sí. Es algo muy bueno para la ciudad y ya espero todo el apoyo posible de lo que son las autoridades y nos ponemos en contacto con ellos también pronto. Vale. Pues deseando que se celebre ese congreso, antes también tendrá que venir por aquí para recordar la fecha y si puede dar más información sobre los ponentes que estarán presentes y demás, pues... José Pinilla, se nos ha acabado el tiempo, se me ha pasado súper rápido, ha sido un gusto tenerle aquí con nosotros, conocer sobre todo sobre los riesgos de esos tratamientos que están al alcance de cualquiera. Sí, es un poco y no en manos de un profesional, entonces es bueno que los cordobeses y cordobesas que nos están viendo sepan de esos riesgos y esas consecuencias para la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros os dejamos con el siguiente vídeo y volvemos a continuación con nuestro siguiente invitado de la tarde. Ahora dedicamos el espacio para cultura y para ello hablamos del libro que se presentó hace 2 semanas en el Palacio de Congresos titulado Espíritu de Córdoba, historia viva del Palacio de Congresos de Córdoba, una publicación que ahonda en los 500 años del legado histórico del edificio. Relata con palabras e imágenes su etapa como Hospital de San Sebastián y establecimiento social, una obra impulsada por el Palacio de Congresos, la Diputación de Córdoba y con el patrocinio del Grupo PAC. Para conocer más sobre este libro tenemos con nosotros a la coautora Virginia Luque, historiadora y patrimonialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un libro sin duda que cuenta, ¿no?, toda la evolución de este edificio
que al final es patrimonio de nuestra ciudad, pero muestra la superposición de cultura y usos, pero para saber primero, para ubicarnos de dónde partimos, cómo ha evolucionado el edificio desde el año 1516, creo que es cuando se construye. Así es, Miriam. El edificio ha sufrido numerosas transformaciones, por eso que el subtítulo dice Historia viva, ¿no? Un espacio de enorme vitalidad. Los orígenes, como has dicho, en el 1516, si bien el Hospital de San Sebastián tuvo otra sede que se situaba en lo que hoy es el Hotel Conquistador, ¿no? Es a partir de 1516 cuando ocupa el espacio que hoy conocemos, un espacio que ya había sido muy importante, o tenía cierta relevancia, en la Baja Edad Media y la época andalusí. De hecho, estamos prácticamente bordeando parte de lo que es el muro nororiental del Alcázar andalusí, y dentro del propio palacio se inserta un adarve y 2 torres de ese muro. Y aparte creemos también, según nos cuentan las fuentes, que lo que después fue Hospital de San Sebastián desde 1516, había una especie de lavatorio, lo que se conocía como el lavatorio de Cárdenas, pues una especie de necesario para las abluciones antes de que los musulmanes accedieran al espacio de oración, a la propia mezquita, un lavatorio de tiempos de Almanzora, así que ha sido mucho en distintos periodos históricos. Y a partir del siglo XVI, cuando entre el siglo XVI y el siglo XIX, que tiene uso como el Hospital Mayor de Córdoba, como el Gran Hospital de Córdoba, al menos hasta el siglo XVIII, aunque funciona como tal hasta el siglo XIX. Sí, que es donde se tratan diferentes epidemias, ¿no?, que tuvieron lugar en la ciudad, ¿verdad? Bueno, en realidad en Córdoba había como una treintena aproximadamente de pequeños hospitales en distintos barrios del conjunto histórico. Las epidemias tipo peste se trataban a extramuros, pero es verdad que las patologías por las cuales los pacientes ingresaban eran diversas, desde fiebre, lo que hoy conocemos como paludismo, ¿no? Las epidemias sobre todo de tercianas, que llamaban cuartanas, ¿no? También ingresaban pues por otro tipo de enfermedades, sobre todo de carácter gastrointestinal, infecciones, incluso gota, viruela o sarampión. Bueno, y mencionabas desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XVIII-XIX el hospital, pero a partir del siglo XIX deja de ser hospital, y entonces en 1843 que llegan las Hijas de la Caridad para atender a los niños huérfanos. Efectivamente, precisamente es a partir de 1816 cuando el hospital se convierte en casa cuna, y es cuando las Hermanas de la Caridad, a partir del 1843, empiezan a gestionar la institución, ¿no? A raíz precisamente de cuando en un principio hubo una especie de junta municipal de damas de alta sociedad burguesa, que recaudaban fondos para los niños necesitados de Córdoba. Eso ocurre hasta 1850, y en 1850 se funda una especie de junta provincial de beneficencia, que no es sino lo que es la actual Diputación Provincial, para hacerse cargo hasta 1964 de la Casa Central de Expósitos y Maternidad. Y ya del año 1960 a la actualidad. Desde 1960 a los años 70, el Palacio de Congreso pues fue una especie de internado, más que colegio femenino internado, regentado también por las Hermanas de la Caridad, y después se inaugura como Palacio de Congreso en el año 1986. Y ahora Virginia Luque, coautora de este libro, centrándonos en el libro, ¿cuál ha sido el proceso de investigación que se ha llevado a cabo? El proceso ha sido muy meticuloso, porque la verdad es que había sido un edificio que había pasado prácticamente desapercibido. Es verdad que aparecía mencionado en artículos, sobre todo relacionados con la obra de Hernán Ruiz, porque Hernán Ruiz fue evidentemente su autor, pero por su propia idiosincrasia, ser tan transformado, igual no merecía mucha atención, ¿no? Lo que hicimos es, hemos estado prácticamente los autores muy metidos en labores de archivo, sobre todo en lo que es el archivo capitular de la catedral, donde hay información propiamente dicha del propio hospital,
A raíz de que de la Casa Central de Expósitos hemos tenido que consultar y expurgar gran parte de la documentación que arrojan las fuentes en el archivo de la propia Diputación, y también aparte hemos hecho un buen expurgo de prensa local, sobre todo contemporánea, del siglo XX, ¿no? Que hay una información bastante importante, por no decir también un estudio iconográfico de las imágenes, de las primeras imágenes que había del propio edificio, no solamente imágenes fotográficas, sino también representaciones pictóricas, artísticas de los viajeros románticos que pasaban por Córdoba, franceses y españoles, y que no solamente pintaban o dibujaban la mezquita, sino también les atraía la portada del hospital, y también nos lo dejaron plasmado de una forma u otra, ¿no? Bueno, tiene que ser emocionante, ¿no?, poder consultar esa serie de archivos y ver pues cómo era hace unos años el Palacio de Congresos y Córdoba y en general. También habéis llevado a cabo una selección de entrevistas, ¿no?, para la documentación, para adquirir información. Sí, evidentemente, no podemos olvidar la memoria oral, sobre todo sabiendo que es una memoria oral viva y también infantil, es decir, aquellos que pasaron de alguna forma su infancia, los niños hasta los 6 años, en la Casa Central de Expósitos, y las niñas podían estar hasta siendo muy mayores, ¿no? Porque sabemos por las memorias del doctor Gómez Aguado, que fue una figura fundamental en la sección de maternidad, que las niñas que podían ingresar, podían entrar en la casa Central de Maternidad, podían estar incluso hasta los 70 y 80 años, ¿no? De hecho fue así. ¿Qué encontramos en el interior del libro? ¿De qué se compone? El libro es un recorrido, digamos, diacrónico, es decir, a través del tiempo. Empezamos por los orígenes del enclave, que antes aludíamos a ese mismo origen, XVI, prácticamente, ¿no?, incluso antes del siglo XVI, cómo fue el enclave desde prácticamente época andalusí, siglo XVI, después pasamos, pues son 7 capítulos, desde el siglo XVI hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. Y concretamente, ¿qué es lo que se muestra en el libro del Palacio de Congresos? ¿Qué es lo que se pone en valor? Podemos agrupar los valores del edificio, no solamente en valores o considerar los valores materiales, sino también valores inmateriales y valores de carácter histórico, es decir, valores arqueológicos, por lo que hemos comentado antes, por la integración de restos del antiguo Alcázar andalusí, valores artísticos por lo que representa la capilla, una obra clave en la arquitectura de finales del gótico y principios del Renacimiento, es la fachada en concreto que estamos viendo en el libro, en esa fachada en concreto donde por primera vez en Córdoba encontramos rasgos de la entrada del estilo del Renacimiento en Córdoba, ¿no? Encontramos también valores de carácter social, pues de la historia social en la ciudad, y valores científicos, es decir, de cómo los médicos del siglo XVI y del siglo XVII se enfrentaron a distintas enfermedades e incluso redactaron hasta literatura científica en aquellos años. Bueno, como decía, no solo valor arqueológico o artístico, sino también nombres de personas profesionales o ilustres, ¿no?, porque en el libro aparecen ciertos relatos, ¿no?, de médicos que hacían mención. El valor fundamental científico, cronístico del propio doctor Gómez Aguado, que aunque él vive en el siglo XX, pero bueno, sigue un poco la trayectoria de otros doctores, como fue el doctor Nicolás de Vargas, que hizo un tratado pues precisamente para combatir un brote de peste en Córdoba en el siglo XVII. Bueno, sin duda, el libro, que se divide en 7 capítulos, como bien has dicho, que va por etapas, ¿no?, de siglos, donde pues, los cordobeses y cordobesas pueden descubrir los valores que configuran la idiosincrasia de este bien cultural que tenemos en Córdoba, como es el Palacio de Congresos, de 3.000 metros cuadrados, creo que es, ¿verdad? Son prácticamente casi 4.000, ¿no? Y no hay que olvidar que en un principio el Hospital de San Sebastián y la Casa Central de Maternidad incluía lo que es el edificio actual de la Filmoteca de Andalucía, y con lo cual eran muchos más metros de los metros actuales, de la superficie actual. Pero evidentemente no hay que olvidar el valor también del edificio a nivel de paradigma, a nivel simbólico, por congresos y cumbres fundamentales que se dieron en el siglo XX y en el siglo XXI.
Bueno, sin duda ha sabido adaptarse a cada momento, tuvo un papel fundamental desde 1516 a día de hoy, lo sigue teniendo, además también el desarrollo económico y turístico de la ciudad. Sin duda alguna. Virginia Luque, coautora de este libro Espíritu de Córdoba, Historia viva del Palacio de Congresos de Córdoba. ¿Quieres añadir algo más, algo para que los cordobeses despertarles interés para que puedan ver este libro? Bueno, en concreto que bueno, cuando pasen pues precisamente por esa maravillosa calle histórica de tantísimos siglos como es la calle Torrijos, ¿no? Justo enfrente está la mezquita también. Exactamente, que aunque esté la fachada también de lo que es la Puerta de los Visites de la mezquita en obra, que contemplen pues la magnificencia de esa obra, porque ya lo hicieron los viajeros en el siglo XIX y nos dejaron constancia en fotografías y en obras artísticas. Pues muchísimas gracias, Virginia, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos aquí y recuerden que volvemos mañana a la misma hora a partir de las 3 en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca, y para más actualidad y más información de Córdoba a las 7:30 los informativos con Pablo Mansilla.